Les saluda el diácono Óscar Lopera en este domingo 24 del tiempo ordinario, ciclo A, 13 de septiembre de 2020. Hermanos, estamos ya en un segundo fin de semana donde la apertura ha sido total, donde muchos han salido de paseo a los pueblos, a sus familiares, pero no me canso de insistirles. Los buenos resultados de todo esto se tienen que medir con la responsabilidad de cada uno. Es personal la responsabilidad. El uso de tapabocas no es negociable. Hay que utilizarlo. El lavado de manos permanentemente cada 2 o 3 horas. La utilización de antibacterial o alcohol. Y lo más importante, al regresar a casa después de una jornada laboral o de diligencias, en fin, hagamos con responsabilidad nuestra desinfección tanto de zapatos, de ropa y si es preciso y lo amerita, una ducha. Cuando yo me cuido, cuido a mi familia, y cuando yo me cuido y cuido a mi familia, estoy cuidando a la comunidad. Y así automáticamente estoy aportando para la humanidad entera. Entonces, hermanos, lo importante es que podamos ir recuperando toda la parte financiera y económica. Hay familias que han quedado en una situación dolorosa. Entonces, hermanos, pongámonos la mano en el corazón y aportemos lo que está de mi parte. Es verdad que en este fin de semana hemos tenido unas noticias muy desalentadoras. Es necesario que en este domingo, Día del Señor, revisemos y desarmemos nuestro espíritu. Hermanos, todo esto nos sucede cuando estamos alejados del Señor. Cuando el corazón está rebosante del amor de Dios, hay capacidad para tolerar, hay capacidad para perdonar, hay capacidad para entender que el otro puede equivocarse como me puedo equivocar yo. Entonces, hermanos, aprovechemos este domingo, Día del Señor, para que desarmemos nuestro espíritu de intolerancia, de venganza, de hacer justicia por nuestras manos. Por ahí no es el camino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Para que en este domingo, Día del Señor, nos podamos acercar con un corazón humilde y limpio a escuchar su palabra, que es vida, que es luz, que es camino, que es verdad. Pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Acerquémonos a ese Padre de amor y de misericordia, para que perdone nuestro pecado y nos lleve a la vida eterna. Amén. Hoy escuchamos del libro del Eclesiástico, capítulo 27, versículos 33 al 28, 33 al 38. Salmo 102. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 14, versículos 7 al 9. Y el Evangelio de San Mateo está tomado en el capítulo 18, versículos 21 al 35. Lectura del Eclesiástico. Furor y cólera son odiosos. El pecador los posee. Del vengativo se vengará el Señor y llevará estrecha cuenta de sus culpas.
Perdona la ofensa a tu prójimo, y se te perdonará los pecados cuando lo pidas. ¿Cómo puede un hombre guardar rencor contra otro y pedir la salud al Señor? No tiene compasión de su semejante, y pide perdón de sus pecados. Si él, que es carne, conserva la ira, ¿quién expiará por sus pecados? Piensa en tu fin, y cesa en tu enojo, en la muerte y corrupción, y guarda los mandamientos. Recuerda los mandamientos y no te enojes con tu prójimo, la alianza del Señor, y perdona el error. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 102 respondemos: el Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y ternura. No está siempre acusando ni guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. Como dista el oriente del ocaso, así se aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Ninguno de vosotros vive para sí mismo, y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. En la vida y en la muerte somos del Señor. Para esto murió y resucitó Cristo, para ser de vivos y muertos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagaría así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la palabra que hemos escuchado, mis queridos hermanos, hay una conexión pero clarísima entre la primera lectura del Eclesiástico y el Evangelio. En el Eclesiástico, el autor le dice al pueblo de Israel que el Señor se vengará de todos sus pecados si no se perdona la ofensa al prójimo, y que no hay razón para pedir a Dios clemencia y misericordia y perdón si yo no he sido capaz de perdonarle al hermano. Entonces mire que ya esto es una realidad que también en el pueblo de Israel ya se notaba esa intolerancia, esa violencia. Y el autor del libro del Eclesiástico pues es muy claro. ¿Cómo puede un hombre guardar rencor con el otro y pedir la salud al Señor? No tiene compasión con su semejante y pide perdón de sus pecados. Entonces ahí es donde
Si nosotros conservamos siempre la ira, el enojo, la discordia y buscamos, como se quiere hacer ahora, justicia por nuestras manos, perdemos el horizonte. Por ahí no es el camino. Tenemos que aprender de Jesús, que aún en la cruz le clamó al Padre que los perdonara porque no sabían lo que hacen. Pues eso, perdonar al enemigo no es fácil, pero Cristo nos ha dado el ejemplo y nos ayuda, nos acompaña, nos asiste. Qué bueno, hermanos, que hoy domingo, día del Señor, tengamos la gracia de sacar un momentico e ir a ese Salmo 102. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Qué bueno que nosotros nos pudiéramos asemejar al Señor, siendo lento a responder la violencia, siendo lento a responder la ofensa, siendo lento a responder toda molestia que nos hacen, y al contrario, fuéramos generosos, ricos, abundante en nuestro corazón en compasión y misericordia y clemencia. San Pablo nos da una reflexión muy clara. Es que San Pablo tiene claro cuál es la misión del hombre, cuál es el camino y el destino del hombre. Y por eso ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. Hermanos, San Pablo nos dice una gran verdad: en la muerte y en la vida somos del Señor. Y termina todo este breve capítulo o en breves versículos: para esto murió Cristo y resucitó, para ser Señor de vivos y muertos. Hermanos, yo te quiero preguntar: ¿tienes claro el camino y tienes claro tu destino? Acércate a Cristo, acércate a la Virgen María, acércate a los sacramentos, acércate a la Eucaristía, para que entendas y comprendas cuál es nuestro camino, cuál es nuestro destino y dónde está Cristo en nuestra vida. Es importante que nos preguntemos y analicemos: ¿en dónde está Cristo en mi vida? Ahí les dejo esa inquietud, hermanos. El Evangelio nos presenta, pues, después de haber escuchado Pedro y los discípulos ese sermón donde Cristo les dice que amen a sus enemigos, oren por sus enemigos, hagan sacrificios y penitencia por quienes los ofenden, los que calumnian. Y entonces Pedro creyó que estaba siendo muy generoso cuando le pregunta que si con 7 veces que perdone a su hermano está bien. Y Jesús le responde que no son 7 veces, sino 70 veces 7. Ahora no es que vamos a multiplicar y empiezo yo a sumar a ver cuándo. No, esa cifra nos quiere decir: debemos estar abiertos al perdón. Hay una reflexión que nos compartió en algún momento un sacerdote en un retiro, en una convivencia. Y entonces en la enseñanza que nos dio, nos habló precisamente de eso. Estábamos hablando del Padre Nuestro al momento de la Eucaristía. Y entonces mire que el Evangelio mismo nos dice que si vas a presentar tu ofrenda y te acuerdas que tu hermano, tienes algo con tu hermano, no presentes la ofrenda, déjala ahí y ve y reconcíliate y ven a presentar tu ofrenda para que la ofrenda tenga sentido. Y este sacerdote en la enseñanza que nos compartía y nos hacía la reflexión: ¿quién tiene la medida del perdón? No la tiene Dios. La tienes tú y la tengo yo. Así es sencillo, mi querido hermano. Porque si yo estoy siempre midiendo hasta dónde perdono, pues así iré a recibir el perdón, con medida estrecha. Pero si yo estoy abierto a perdonar siempre, con seguridad que el Señor siempre nos va a perdonar.
Y algo muy importante, eso a mí se me quedó grabado en la mente, y de pronto alguna vez tuve la oportunidad de hacer esa experiencia. Mire, cuando alguien, sea de tu familia, un compañero de trabajo, un amigo, te ofende, no dejes enfermar tu corazón. En ese mismo instante, dile al otro, porque no esperes que él te va a pedir perdón, no. Tú te vas a revolcar y te vas a enfermar, pero él no te va a pedir perdón. Pero en ese mismo momento que él te ofende o falta a la caridad contigo, tú humildemente acércate y dile con toda humildad: amigo, fulano de tal, perdóname. ¿Usted qué le va a inyectar ahí? Le va a inyectar un corrientazo espiritual. Y ante ese corrientazo espiritual que usted le va a dar en ese momento, él reacciona y dice: no, caramba, es que fui yo el que te ofendí. Al contrario, perdóname. Entonces mire y verá que sucede algo maravilloso. Ninguno de los dos corazones se enferma. Ni el que recibió la ofenda, ni el que ofendió. Y entonces inmediatamente se libera. Y en algún momento tuve yo la oportunidad con un compañero de trabajo que no sé qué le pasó, pero se fue contra mí y yo. Entonces me acordé de esa enseñanza y le dije: fulanito de tal, perdóname. Y en ese momento él como que se conectó y dijo: no, al contrario, es que yo fui el que te ofendió. Caramba, eso es una experiencia fenomenal. Inmediatamente sanamos la herida, no la dejamos sangrar, no la dejamos que se vuelva putrefacta. Porque es que las heridas, cuando las dejamos que se vuelvan putrefactas, entonces es cuando yo hago justicia por mis manos y me vengo y busco la venganza, y entonces las cosas, en vez de solucionarse, se empeoran. Eso es lo que nos está diciendo el Evangelio, mis queridos hermanos. Y ese Rey siempre está presto a perdonarnos. Los que hay veces no nos abrimos a ese perdón del Rey, y el Rey es Jesucristo, y el Rey es nuestro Padre Dios, entonces sucede lo que nos dice la parábola. Entonces al otro que me debe una minucia, yo quiero estrangularlo, lo meto a la cárcel, y resulta que soy yo el que no me abro al perdón. Porque cuando yo me siento perdonado, inmediatamente estoy inspirado a perdonar. Automáticamente. Experimentenlo, hermano, experimentenlo. Cuando yo experimento el perdón que me dan, inmediatamente yo me abro a perdonar. Hermanos, no permitamos que nuestro corazón se enferme con un odio, con un resentimiento, con un deseo de venganza, con un deseo de justicia por nuestras propias manos. Ese no es el camino. Miremos las noticias, miremos todo lo que ha pasado esta semana por la autoridad desmedida de dos agentes. Entendamos, somos humanos, nos podemos equivocar, pero el reconocer la falta, eso es de hombres, de valientes. Entonces, caramba, miremos que esto está obedeciendo a otras realidades. Yo creo, como dije la semana pasada en algún momento, yo creo que hay que tomar la oración en serio. De pronto no hemos orado lo suficiente. De pronto no le hemos hecho caso a la Santísima Virgen en sus apariciones, que ha pedido que oremos con insistencia, con perseverancia, y alcanzaremos la paz. De pronto es eso lo que está pasando, que no hemos tenido la decisión de orar con insistencia. En nuestro mundo abundan las expresiones de rechazo e intolerancia, las denuncias por los delitos de odio, según los datos del Ministerio del Interior, que seguramente aumentan de año en año. Abundan los delitos de xenofobia, racismo y violencia doméstica. Desde las tribunas políticas se predica la intolerancia y se lanzan falsedades sobre colectivos no deseados, por ejemplo los inmigrantes. Pero hay algo, mis queridos hermanos, los cristianos estamos llamados a ir en contracorriente y a contrarrestar las olas de violencia e intolerancia con hechos y palabras de acogida,
comprensión, misericordia y perdón. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pidámosle a la Santísima Virgen que nos acompañe en este domingo día de descanso, para que mañana volvamos a nuestras labores, a nuestras actividades, eso sí, con una responsabilidad personal 1A, 100%, para que los resultados sean halagadores, positivos, y nuestra apertura total siga caminando en la recuperación del país. El Señor esté con ustedes, y ese Padre amoroso les bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga. Feliz domingo, feliz de semana en el Señor. La Virgen los acompañe.